Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas ustedes a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Cultura Federal, la Coordinación Estatal de Ferias del Libro de Chihuahua y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, Habitar un Mundo Distinto. Les damos las bienvenidas a la presentación del libro El Tren de los Animales de Carlos Manuel Cruz Mesa, quien ganara el Premio Bellas Artes de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2019, y De Morir en Abril de Gloria G. Fons, quien ganara también el Premio de Bellas Artes Juan Rulfo para la primera novela 2019. También, a su vez, agradecemos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por este evento, así como cada uno de las y los invitados que nos acompañan a continuación. Le vamos a ceder la palabra a la licenciada Rosa Guadalupe García, quien es subdirectora de Documentación y Publicaciones del INBA. Vamos contigo, Rosa Guadalupe. Bueno, también igual invitamos a que la persona que va a dar a continuación hincapié a la charla dé inicio a la sesión. Bueno, cedemos la palabra a Gloria Fons, quien nos dará una breve charla sobre su libro. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo quiero darle, antes de comenzar a hablar de Morir en Abril, quiero darle la palabra a mi amigo y compañero y colega Armando Noriega, que hará una pequeña introducción de mi libro, Morir en Abril. Adelante, Armando, te cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero, antes que nada, agradecerte, Gloria, por pensar en mí, por invitarme y por estar este día de hoy presentando Morir en Abril, que es un libro que precisamente por esas fechas, como dice el título, lo leí cuando me lo compartiste y ahora que tengo esta oportunidad de estar hoy en día con ustedes presentándolo, pues lo vuelvo a releer, ¿no? Y lo vuelvo a releer en una etapa de mi vida complicada, ¿no? Como tú lo sabes, hace un par de semanas falleció mi madre y de repente regreso a esta lectura que en verdad ha sido para mí hasta una buena terapia psicoanalítica, ¿no? El libro empieza con una frase de Oliver Sacks que me encanta, que dice, aunque ahora veo la muerte cara a cara, la vida todavía me acompaña, ¿no? Es una frase que sin duda alguna me está representando en estos momentos de mi vida, y el haber leído tu novela, el haber sido, o más bien me identifiqué con el personaje principal, fue realmente fabuloso, ¿no? O sea, fue revivir emociones, fue revivir lecturas pasadas, porque también me viene a la mente Requiem por un suicida de René Avilés Favila, a quien también le tuve mucho aprecio, al igual que a ti, y de repente toda esta situación que nos empieza a englobar a nivel mundial, ¿no? Aquí en nuestro país, hablando de mi comunidad, el encierro, el confinamiento, el no poder salir más allá del centro comercial, de la puerta de tu casa, pues sin duda genera, ¿no? Genera muchos pensamientos, genera muchas situaciones dentro de uno que tu libro, Morir, aquí lo presento, aquí lo enseño, una portada maravillosa. Me lo aventé en 2 noches, ¿no? Lo volví a releer en 2 noches por la situación que comento, ¿no? Un libro que engloba la muerte, pero la engloba de una forma justificada, ¿no? O más bien el deseo de muerte, ¿no? Se muere la abuela de la chica, del personaje principal, y todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que conlleva a este personaje a desarrollarse en la novela, que poco a poco se va viendo el porqué, ¿no? El porqué de esta situación, el porqué el cariño a la abuela, el porqué ese deseo de morirse en abril, de querer ya no estar en este plano terrenal, y de repente van surgiendo a lo largo de la novela ciertas situaciones
que te van dando esas pistas, ¿no? Esas pistas y psicológicas de decir, bueno, esta es la situación que se está viviendo en la mente o en la vida pasada del personaje, y por ello hoy, en el presente, pues tiene este tipo de pensamientos, este tipo de deseos y de anhelos que sin duda alguna todos lo hemos tenido, ¿no? Al menos en mi caso, todos hemos de repente, de broma o muy en serio, desear, ¿no? Morir, decir, pues ya, que se acabe, ¿no? Que se acabe la vida, pero bien lo dices y lo plasmas aquí con la frase de Oliver Sacks, ¿no? La vida todavía me acompaña, ¿no? Y este libro es lo que te muestra. Me hubiera gustado leer la última frase de la novela con la que cierra, pero no voy a hacerlo por cuestiones obvias, pero en verdad ese cierre también es fabuloso, ¿no? O sea, me encantó, y de repente al terminar de volver a leerla, porque ya la había leído, pero por supuesto hace un año prácticamente que la leí, o un poquito menos, todavía yo no estaba en una situación, ¿no? Una situación en haber perdido un ser querido tan importante y tan cercano, y no fue la misma satisfacción o la misma esencia de tu libro, que me la pude haber plasmado, como hace 2, 3 noches, ¿no? Donde ya me identifico al 100% con el personaje y digo, wow, pues en verdad es maravilloso la forma en la que la narras. Yo tuve la oportunidad de conocerte a principios de marzo, si no es que a finales de febrero. Gloria y yo tenemos grandes proyectos culturales, literarios, hicimos una amistad muy bonita desde el primer día que nos presentaron, que Gloria me llevó sus libros, hicimos un clic, ¿no? Y dijimos, wow, creo que aquí tenemos mucho para trabajar, para nutrir una linda y espectacular amistad, y me encanta, en verdad estoy muy agradecido contigo, Gloria, muy agradecido por haberme permitido volver a leer tu novela en tiempos difíciles, en el presente, que sin duda alguna me han ayudado demasiado, en verdad muchísimas gracias, lo agradezco mucho a la feria por también abrir estos espacios, y adelante, Gloria, el tiempo es tuyo. Hola, perdón, Muchas gracias, querido Armando. Pues bueno, voy a interrumpir un momento, Gloria. Tuve un problema con la señal, no les pude dar la bienvenida. A nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y de la Coordinación Nacional de Literatura, le damos las gracias al gobierno de Chihuahua por esta invitación, por participar en la Feria del Libro de carácter virtual este año. El año pasado tuvo oportunidad de estar por allá en su feria, que la organizan bastante bien, y ahora no va a ser la excepción. Acabamos de escuchar a Armando Noriega respecto a la obra de Morir en Abril de Gabriela G. Fons. Voy a mencionar un poco de Armando. Él es periodista, escritor y promotor cultural. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México. Cursó el diplomado en Creación Literaria en la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM. Ha sido productor y productor de radio, así como fundador y organización del Festival Universitario de Literatura y Artes, FULA 2019, y el Festival Internacional de Cultura y Artes FIC. Ahora, bueno, voy a hablar un poco de la obra de Gabriela Fons, que fue Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela 2019, y fue publicado el libro por Editorial Lectorum. Ella es narradora y lectora en voz alta, mediadora de lectura. Estudió periodismo en el Centro de Estudios Universitarios de Periodismo y Arte en Radio y Televisión. Cursó el diplomado en Creación Literaria en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, SOGEM. Tallerista del proyecto Mujer, Escribir Cambia tu Vida. Columnista y tallerista Mood Magazine. Imparte laboratorios de apreciación y creación literaria en diversos recintos culturales de la Ciudad de México y el Estado de Morelos. En 2016, el Fondo Editorial del Estado de Morelos publicó su primer libro de relatos, Las 1000 Voces de Afrodita.
En 2017, su autobiografía La princesa de los castillos de arena ganó el 7º certamen internacional de autobiografía Ricardo Jones Berwin en Argentina. Ahora sí, escuchemos a Gabriela G. Fons y su libro Morir en abril. Por favor, Gloria. Gracias, Rosy. Bueno, a mí siempre me cambian el nombre por alguna razón, no lo sé. A veces me quitan la G, a veces me ponen, pero ahora Rosy me dijo Gabriela. Pero es un bonito nombre, no pasa nada. Pero bueno, tengo ese karma el nombre, me lo cambian o me lo quitan, no, algo sucede. Pero muchas gracias, Rosy, muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a la Feria del Libro de Chihuahua. Habría sido un placer y un honor poder haber asistido personalmente, pero bueno, esta modalidad pandémica que nos tiene aquí enclaustrados y en este arresto domiciliario, pues nos obliga a tomar estas medidas virtuales. Muchísimas gracias, querido Armando, por la presentación tan linda y las palabras tan lindas que tuviste para mi Casilda Buenaventura de Gracia, la protagonista de esta novela. Y bueno, no quiero dejar pasar el felicitar a Carlos Manuel por su obra El tren de los animales. Muchas felicidades, es un gusto poder compartir con ustedes, con Melissa y con Rafael, que nos tocó coincidir en esta mesa virtual. Pues bueno, Morir en abril es una novela breve en esta narrativa contemporánea que yo como lectora soy una asidua lectora de novelas breves porque es que a veces también el tiempo no nos da o la cabeza no nos da. Yo soy muy desesperada para leer de pronto y como decía Armando, leyó la novela en 2 días. Seguramente yo una novela así de breve la leo en unas horas porque soy muy desesperada. Entonces a mí novelas enormes de 1000 páginas me vuelven loca porque no duermo en 3 días por saber qué está sucediendo, ¿no? Entonces, en cierta forma, yo siempre les digo a las personas que generosamente acuden a los talleres literarios que imparto, que escriban la novela y la historia que ellos quieran leer. Y eso fue lo que apliqué conmigo misma. La novela que yo hubiera querido leer, y así fue como inventé el personaje de Casilda Buenaventura de Gracia, una jovencita que vive en una tremenda melancolía por la situación familiar en la que se encuentra. Y ella encuentra un amor muy profundo y un refugio amoroso en su nana Jacinta. Me gustaría leerles un pequeño parrafito, muy, muy pequeñito, que yo creo que en él se explica las razones por las que Casilda vive en esta constante situación de depresión justificada y por qué tiene estos deseos constantes de morir. Les voy a leer un pequeño fragmento, me pongo mis lentecitos. Y así inicia uno de los capítulos, el capítulo número 2. Dice: mi primer intento de suicidio ocurrió justo cuando envolví mi cuello con el cordón umbilical. Pero diestras manos de un cirujano dieron al traste con mis legítimas intenciones de nacer sin vida. ¡Oh!, exclamaron médicos y enfermeras cuando mi cuerpecito anémico y morado recobró el color rosadito, igualito a un lechón tierno, solo que sin la manzana en el hociquito. Mi sonoro llanto pareció alegrar a todos, menos a Julieta. Ella padeció depresión posparto y no quiso saber nada de mí. Esa depresión le duró toda la vida, hasta convertirse en aversión. Y bueno, ahí está uno de estos temas que están tan de moda, ¿no? De muchas mujeres que se ven forzadas a esta maternidad no deseada y por alguna circunstancia de la vida llegan a engendrar hijos que no desearon y que a lo largo de la vida nunca encuentran un con ellos y nunca los aman. Y esa es la razón por la cual la protagonista se encuentra en esta situación tan triste. Y también no fue mi intención, pero al final me doy cuenta que desmitifico un poco amor maternal que tenemos tan mitificado en nuestra sociedad, de que las madres son perfectas y son cosas. Yo tengo la fortuna de tener una madre que lo es amorosa y es maravillosa y tengo el privilegio de tenerla conmigo, y nada que ver con la madre de mi protagonista, ¿no? Entonces fue como la antagonista de lo que sería propia madre. Y bueno, en esencia es de Morir en abril, es el retrato de esta chica
y cómo va cambiando su vida y cómo diferentes acontecimientos se van dando para que ella vea que morir en abril es una razón, es un mes que se presta a este tipo de situaciones. Yo hice una investigación y me llamó mucho la atención que en el mes de abril hay muchas muertes y nacimientos de personajes célebres. Y eso a mí me llamó mucho la atención y a raíz de ahí surgió el título de la novela. Y también en la situación de Casilda, en la historia de Casilda, personajes importantes, muy importantes para su vida y para la trama, se desarrollan durante el mes de abril y es cuando y toda esta historia sucede dentro del mes de abril. Por eso la razón del título. Y bueno, en esencia sería un grosso modo lo que trata la novela de Morir en Abril. Y estoy muy agradecida por haber podido recibir este premio Bellas Artes para primera novela, pese a que no es mi primera novela, pero bueno, las otras primera y segunda andan por ahí buscando quién las acogie, ¿no? Pero esta tuvo la suerte de llegar a obtener un premio Bellas Artes, que para mí es un placer enorme, porque yo soy una autora, digamos, tardía de alguna forma, porque también no fui de esas privilegiadas que encuentran su vocación a tierna edad, o probablemente sí, pero probablemente no encontré los medios porque, por desgracia, en la cultura y en la sociedad, y es algo muy generalizado, probablemente hasta mundial, cuando alguien se dedica a una de las bellas artes, ya sea la pintura, el canto, la escritura, normalmente en la familia la gente piensa que es un hobby, ¿no? Jamás piensan que pueda ser un oficio y que uno pueda vivir dignamente de su pasión. Y bueno, cuando yo decidí hundir las naves, ya no era una jovencita, ya estaba entrando en el cuarto piso, pero para mí ha sido maravilloso que entregarme a lo que realmente amo ha dado frutos tan fantásticos como este premio Bellas Artes para primera novela. Estoy muy agradecida con Rosy, que siempre, le digo a Rosy que yo siempre le doy guerra, por alguna u otra razón, muy agradecida con la Coordinación Nacional de Literatura, muy agradecida con la FIL, agradecida con Armando, y bueno, un placer haber compartido este espacio virtual con Carlos, con Melissa, con Fer, obviamente con Armando, y pues los invito a cuidarse hasta que salgamos de este bicho que nos está poniendo de cabeza. Algunos tuvimos el privilegio de poder, o tenemos el privilegio de poder seguir trabajando de manera virtual y mantenernos en casita resguardados. Para quien no tiene ese privilegio, pues se cuiden mucho y muchísimas gracias a la FIL de Chihuahua por habernos invitado a este maravilloso evento. Te vuelvo a ceder la palabra, Rosy. Gracias, Gloria. Y los invitamos a leer esta muy buena novela. Ahora vamos a presentar el segundo libro que hoy nos ocupa. Es de Carlos Manuel, es el Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2019. Estará acompañado por Melissa Montaño y Rafael Antunes. Carlos Manuel Cruz Mesa nació en Veracruz. Es escritor y criminólogo. Tiene 15 libros impresos y publicados. Es Premio Nacional de Periodismo 2015 por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Premio Nacional de Crónica Beatriz 2019. Es creador del proyecto Escrito con Sangre, que incluye un blog, una película y varias actividades académicas. Su libro, El tren de los animales, relata una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Se trata sobre una niña cuyo padre está a cargo de un centro de exterminio. Es una obra que retoma el género de la fábula con un tono lírico y con una analogía sobre la violencia y la crueldad que, en palabras de uno de los jurados que otorgó el premio en 2019, Hugo Alfredo Hinojosa, resulta un tanto desgarradora. Quienes nos acompañan es Rafael Antunes. Él es narrador, ensayista y traductor, autor de la novela La Isla de Madera, del libro de cuentos Sentía usted mejor en París y del libro de ensayos Nostalgias de un fumador. Actualmente dirige para la editorial colombiana Uniediciones la colección Harmony Mundo. Melissa Montaño, por su parte, es licenciada en Lenguas y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana. Ha colaborado como correctora de estilo para editoriales nacionales, entidades gubernamentales e instituciones internacionales,
como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Como escritora, ha colaborado para los periódicos Universo y El Dictamen. Escuchémoslos, por favor, y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Por favor. Gracias. Bueno, pues me gustaría, antes de escuchar a mis presentadores, que me han hecho el honor de aceptar esta invitación, agradecer a la Feria del Libro de Chihuahua, además a la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y por supuesto a los jurados que en su momento premiaron esta obra inmerecidamente. Agradezco eso. Y bueno, sobre todo a quienes nos estén viendo y que gracias a esto, estos eventos pueden ser realidad. Comenté con mis presentadores para que, más allá de una lectura de textos, entablemos un diálogo, obviamente que ellos comiencen hablando y después entre los tres podamos platicar acerca de este libro, también para hacer esto un poco más ágil. No sé, Melissa, si gustas, comenzamos contigo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, Carlos. Soy una persona que cree que hay simbolismos en todos lados y para mí es simbólico que me hayas invitado a participar de esta presentación, porque tú sabes que a mí se me complica un poco acercarme a las obras artísticas donde se trata el tema del maltrato animal. Así que tomé esto como una prueba, sin embargo la agradezco. Releí la obra varias veces en función de sacar un buen comentario, pero no puedo decir que es un poco difícil para mí, no solamente por el tema del maltrato al que son sometidos los animales en esta obra, sino por las víctimas a las que cada uno de esos animales representan, ¿no? Como bien lo dijeron, a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo que en alguna una película donde hay un animal secundario, recordaba que solamente es una persona que en realidad no lo están lastimando, es un derecho, que se trata de recordar que solamente es una película. Sin embargo, creo que en esta obra no es algo que podemos aplicar, porque tú hablas de dos realidades. Es una realidad que los animales han sido sometidos por el ser humano, también es una realidad que esta creencia para mí absurda de que hay razas humanas superiores a otras, también nos ha llevado al ser humano a conocer actividades como esta. Me parece que es una obra que exige un compromiso por parte del autor. Uno tiene que comprometerse a ser lastimado, a ser herido, perturbado, incomodado por lo que va a leer. No solamente por el hecho ya atroz del trato que se le da a los animales, sino también por esta actitud que exige en los personajes. Principalmente a mí me llamó la atención la niña y la mujer, que en teoría son la misma persona, pero me llamó la atención porque la niña en su inocencia es un personaje que admira y ama a su padre de tal manera que siempre busca justificar lo que su padre hace. Y eso que no sabe completamente de qué es responsable este personaje, ¿no? Entonces, eso a mí me surgen muchas preguntas sobre hasta dónde llega tu criterio propio, hasta dónde tu conocimiento del mundo te permite tener un pensamiento de justicia hacia el genuino, y cuando haces de lado todo eso para acreditar un hecho atroz solamente porque comete ese crimen es alguien a quien tú amas y a quien admiras. Más adelante, la figura del payaso y los animales, me surge la pregunta de quién es más humano y quién es más bestial. Si el payaso que sin tener ningún sentimiento de culpa, es más, parece que disfruta esta tortura, si él es más humano, o los cerdos que lloran por lo que le sucede a la niña que estaba con ellos, ¿no? Me parece que es una obra que nos golpea, nos hace reflexionar desde la primera lectura, y también cuando pensamos en torno a lo que podemos rescatar de cada personaje, de cada situación. Creo que es una obra que después de terminar de leerla nos hizo pasar un buen rato, al menos así ya me pasó a mí. Toda esta semana que leí por primera vez estuve desempeñando varias cosas, y también me llama la atención
hay una especie de ascenso de la familia en la sociedad, porque sabemos, bueno, vemos cómo la madre antes no podía salir sola a hacer las compras, y ahora, casi al final de la obra, puede hacerlo, y no solamente eso, sino que la niña incluso llega a casa con golosinas. Ella misma dice que la vida ha mejorado y que se acuerda de esas épocas como cuando el mundo era algo mejor, mientras que fuera de su casa estaban ocurriendo un montón de asesinatos injustos. Y también esta decadencia familiar que se presenta en contraste con la sociedad, donde la madre escucha a su esposo, pues, porque es una buena esposa y quizás considere que ese es su deber. Escucha siempre con atención los relatos que él trae del exterior al interior de la casa, cada vez que la incomoda. La niña también comienza escuchándolos con fascinación, pero también sintiendo una incomodidad que la acompaña aún cuando es adulto. Entonces, aquí también la figura del padre me llama la atención, porque parece que él disfruta o goza de esta labor que tiene, también se va consumiendo. Dice que ve reflejado en cómo él cada vez que llega a casa se ahoga un poco más en el alcohol. Entonces, me parece que es una obra de dualidades, esta dualidad de Marta Animal con el holocausto, la dualidad de la mujer con la niña, la niña siendo inocente, siendo ingenua, cómo justifican a su padre, que yo llegué a pensar que a lo mejor cuando ya es la mujer y ahora entiende en realidad lo que hacía su papá, a lo mejor decía, bueno, ahora sé que todas estas fábulas eran para protegerme, o quizás para no decirme la verdad sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Y por otro lado, bueno, este personaje de la mujer, cuando ya es completamente consciente y que aún así no te muestra una señal como de culpa, o no sé, yo siempre me quedé con esa esperanza de que entrara en un proceso de redención de ella y de su familia, pero que nunca ocurre. También esta dualidad entre el ascenso en la sociedad, mientras que hay una decadencia en casa, ¿no? Entonces me parece que sí es una obra de dualidades, es una obra que confronta desde que uno empieza a leer, desde que uno comienza a leer el pasaje bíblico que usaste como para abrir la lectura, uno sabe a qué se va a enfrentar. Insisto, es un compromiso por parte del lector. Sí duele, sin embargo, creo que es una obra que por supuesto se tiene que leer. La recomendaría, como terminé de leerla la primera vez, que quisiera que alguien más leyera esto. Sin embargo, no me quito como que ese asombro por parte del personaje de la mujer. Creo que es el personaje que más me impactó por su actitud como de firmeza, de esta forma de ser tajante, de decir que no le importa que está sola, de decir que no le importa que no tiene pareja, que no le importa que la miren de cierta forma. Es, como te lo dije, ese personaje en el que más te encontré, y creo que es el rasgo de la obra con el que más me quedo, con el que me gustaría, no sé, hacer incluso todo un estudio más profundo, porque sí, de verdad, me sorprende cómo un tema tan delicado pudo ella llevarlo de una manera tan fácil. Pues gracias por los comentarios y ahorita voy a retomar varias cosas que dijiste. Yo propongo que escuchemos ahora a Rafael Antúnez, y luego ya nos pongamos a platicar los tres. ¿Qué les parece? Ok. Creo que uno puede valorar un libro en la medida a veces, en la medida en que nos sugieren múltiples posibilidades de lectura y despierta en nosotros múltiples posibilidades de interpretación. Creo que este es el caso del libro de Carlos, que aunque ha ganado, ¿sí me escuchan? Sí, gracias. Aunque ha ganado un premio de dramaturgia, creo yo que tiene el saludable mérito de trascender su género y proponernos un abordaje que va mucho más allá. Yo, más que verlo estrictamente solo como una obra de teatro,
lo veo sí como una novela teatral o como un relato dramático, ¿no? Que aborda un tema que, aunque puede parecer distante, nos separan que casi 75 años, un poco más del momento en que acontecieron los hechos, tiene también una plena vigencia. Vasily Grossman, cuando en un pequeño libro en el que habla sobre un campo de concentración, empieza hablando, haciendo una suerte de mínima alabanza de la eficacia alemana. Habla de la gran minuciosidad con la que emprenden cada una de sus empresas para lograr efectividad. Si deciden sembrar coles, van a cosechar muchísimas coles. Si deciden hacer quesos, van a hacer espléndidos quesos. Pero esto, cuando lo traducen al dolor, es terrible porque lo que van a crear es el infierno. Es decir, estos geómetras del dolor, cuando crean, por ejemplo, los campos de concentración, lo hicieron con esa misma minuciosidad y buscando lograr esa misma efectividad con la que producen vinos o curten pieles, etcétera. Hacen cervezas y espléndidas salchichas, pues con esa meticulosidad la trasladaron al campo del dolor y todos sabemos cuál fue el resultado, ¿no? El libro de Carlos tiene, creo yo, entre sus méritos al abordar un tema como este, el no buscar hacer un retrato realista, sino que recurre dos enfoques en apariencia distantes para lograr un juego de acercamientos y alejamientos que van haciendo que uno como lector o espectador tenga la sensación por momentos de estar en una suerte de, de, de rueda de la fortuna emocional. Hay, por un lado, un relato que parece o puede parecer totalmente intimista y, por otro, un gran festín de imágenes granguiñolescas donde la violencia se desata en toda su salvaje expresión, en los momentos en que en la obra se desata la violencia. Carlos Manuel no ha tenido en ningún momento, no ha buscado nada para contenerla, sino al contrario, ha dejado que este brutal lenguaje se imponga, se muestre, más que decir, ante un estupefacto lector. Pero en contrapunto está un mundo que, el mundo visto desde los ojos de una niña que tras una pequeña cortina de fantasía cubre todo, le es cubierto todos estos horrores, la mutilación, la violación, la humillación, la muerte en muy distintas y dolorosas maneras, y pasa a ser una suerte de hechizada oyente de una espléndida fábula donde el verdugo es el héroe y, por supuesto, las víctimas, los villanos. Por eso digo que aunque el tema parece remoto, tiene una plena vigencia. Eh, la mutilación, la efectividad y la brutalidad combinadas, la difuminación completa del respeto por la vida de los otros, no son temas que nos puedan ser remotos, sino dolorosamente cercanos.
He ahí, creo yo, una de los motivos de la gran actualidad de esta obra, que aborda el pasado solo para recordarnos que es también una forma de presente. Es, sí, un relato intimista, pero también una enorme pesadilla. Parece un momento donde su portada bien hubiera podido ser el triunfo de la muerte, ¿no? Hay cadáveres, hay sangre, es, sí, una pesadilla, pero una pesadilla lúcida, donde tiene también el gran tino de no tomar partido. A mi juicio, el mejor libro que se ha escrito sobre los campos de concentración lo escribió Primo Levi, si esto es un nombre, y en él no hay un solo juicio condenatorio. Hay, como debe haber en la literatura, una imagen palpitante del mundo. Cada lector, gracias a esta sabia decisión, toma su partido, extrae sus ideas y se alinea de uno o de otro lado, o simplemente da un paso hacia atrás y permanece indiferente. Es, creo yo, uno de los, insisto, muchos méritos que esta excelente obra de Carlos tiene una mecánica y una arquitectura que es muy distinta a lo que había trabajado antes. A mí me entusiasmó mucho su lectura y no dudo en absoluto en recomendarla. Muchas gracias. Y felicidades, Carlos. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras y bueno, pues gracias, Melissa, gracias, Rafael, por estos conceptos. Bueno, primero quiero mostrar el libro antes de empezar a hablar sobre él. Lo publicó la editorial Paso de Gato, que se especializa en textos teatrales. Publican tanto volúmenes académicos como recopilaciones de autores, de dramaturgos, como también tomos que tienen que ver con la historia del teatro, ya sea en los estados de México o en otros países. Es una editorial que a mí me gusta mucho y es un honor también que hayan publicado este volumen allí. Bueno, ya entrando propiamente a la obra, El tren de los animales nació como un cuento que poco a poco se fue haciendo más extenso. No llegó a ser una novela, se quedó en una noveleta. El texto original tiene más o menos 50 páginas y es una narración, no es una obra de teatro, como ya mencioné. Y ya sabemos que las noveletas habitan una especie de limbo en la literatura, porque ni son tan cortas como para ser un cuento, ni son tan largas como para ser una novela. Son una cosa que se quedó ahí en medio, en una adolescencia, podríamos decir, en cuanto a extensión. Las noveletas casi siempre están destinadas al cajón, porque no puedes incluirlas en un tomo grande, y solo pueden aspirar a estar en recopilaciones de cuentos. De hecho, la noveleta original del Tren de los Animales se incluyó en un libro de cuentos completos que se publicó en Colombia, de mis cuentos completos, el mismo año que se publicó la obra de teatro. ¿Por qué escribir sobre el Holocausto cuando se ha dicho tanto? Hay miles de libros sobre el tema, hay cientos de películas, documentales, testimonios, entrevistas. Es un filón inagotable, no solamente para la ficción, sino para la historia, la sociología, la antropología, el arte en general. ¿Por qué añadir algo más? ¿Se puede añadir algo más? ¿Se puede decir algo más de todo lo que ya se ha dicho a lo largo de las décadas transcurridas desde que terminó la Segunda Guerra Mundial? El Holocausto es parte de un tema más amplio, que es el nazismo,
y el nazismo a su vez es parte del contexto de la Segunda Gran Guerra, ¿no? Creo que siempre se puede buscar una nueva visión, y en este caso el texto comenzó a fluir primero cuando empecé a escribirlo como un cuento, como una fábula, como bien mencionó Melissa, contra el maltrato animal. Originalmente no estaba involucrado el Holocausto. Yo estaba queriendo escribir un texto sobre, ese es otro de mis temas desde hace muchos años, que es la defensa de los animales. Cuando tuve la fortuna de obtener el Premio Nacional de Periodismo fue con una crónica precisamente acerca de un caso de la tortura y muerte de un perro callejero que cometieron 4 adolescentes en Tepic, en Nayarit. Y cómo esa muerte, esa tortura que ellos subieron en video a internet, me había tocado y me había conmovido y me había llevado a desear la muerte de ellos y que les hicieran lo mismo, a causa de la indignación que me provocaba la alegría que ellos demostraron ante esa crueldad. Siempre quise llevar eso a la ficción y por eso comencé a escribir El tren de los animales, pero a medida que iba avanzando, me di cuenta de que en realidad estaba hablando de otra cosa, de que no se trataba simplemente de una historia sobre una niña que se da cuenta de que su padre maltrata animales, sino de que esos animales eran una metáfora. Yo no lo sabía cuando empecé a escribirlo, después me di cuenta de que eso era lo que mi subconsciente estaba haciendo. Entonces, bueno, terminé el relato en un par de meses, se quedó, como dije, en el limbo porque era una noveleta, y luego surgió la oportunidad de convertir una obra de teatro. Yo en ese momento no pensaba en que concursara, sino era tan visual para mí que o tenía que ser un guión de cine, pero en cine me hubiera chocado un poco porque realmente la acción transcurre en 1 o 2 escenarios. Hubiera sido muy, muy cargado para hacerlo en una película. Pero el teatro era la respuesta, el teatro tiene todos los elementos para que este tipo de lenguaje se pueda aplicar y expresar. Entonces comencé a adaptarlo a que fuera una obra dramática. En la obra de teatro, por ejemplo, aparece el payaso del que habló Melissa. Ese payaso no aparece en el cuento. Ese payaso fue creado especialmente para la adaptación teatral. Ahora, vamos ya con los personajes, la niña, la mujer. Ciertamente, la voz que tenía que narrar estos acontecimientos tenía que hacerlo en primera persona y tenía que ser una voz femenina. Una visión masculina de todos estos acontecimientos hubiera sido muy, muy diferente, por lo mismo de que el padre era el oficial nazi que estaba cometiendo estas atrocidades. Su relación con un varón, con un hijo varón, hubiera sido muy distinta, como sabemos que eran las relaciones entre los alemanes del nazismo y sus hijos. Con una hija, la dinámica es muy distinta. Con ella se iba a dar este asunto de amor paterno, porque recordemos que todos estos oficiales también tenían familias a las que amaban a sus esposas, amaban a sus hijos y eran capaces de cometer asesinatos, torturas, violaciones y de activar el genocidio durante el día, y por la noche irse a casa y amar entrañablemente a sus familias. Y esto no era una contradicción, porque bajo la visión del nazismo, lo que ellos estaban haciendo no era malo. Llevar este espíritu de los 40, este espíritu del contexto de la Alemania nazi a una obra, implicaba precisamente que no existieran, como bien menciona Rafael, condenas morales. Yo no quería pontificar y moralizar acerca de qué malos eran los nazis y de qué terrible lo que hicieron. A la hora de mencionar todos estos eventos, por sí mismo
cae el peso de los actos, sin que yo tenga que decir algo y sin que haga a mis personajes lanzar discursos y ayes diciendo, ay, qué malo era mi padre, ¿no? Por eso, tal vez lo que a Melissa le resulta extraño que la mujer nunca muestre arrepentimiento. Sin embargo, ella no tiene por qué mostrarlo, ya que comprende que su padre la amaba, es también consciente de todo lo que pasó, pero ella misma se asume como una víctima de las víctimas. ¿Por qué? Porque después de que su padre queda retirado, después de que pasa el contexto de la Segunda Guerra y se descubren los crímenes, ella empieza a ser señalada como la hija del monstruo. Ella empieza a ser segregada, la sociedad empieza a convertirla en culpable de los pecados del padre. Esto que es casi bíblico, o es bíblico de hecho. Ella no puede aceptar eso diciendo, sí, me flagelo, ¿no? Vayan sobre mí. Esa visión es contemporánea. Recordemos aquí que estamos hablando de una mujer que se crió en los 40, que está viviendo todo esto alrededor de la década de los 60. Entonces ella de ninguna manera se asume como parte de los verdugos, sino como una víctima de esas víctimas a las que además desprecia porque no tuvieron el valor, siendo miles de personas, de rebelarse contra sus verdugos. Lo cual es un tema que históricamente también se ha discutido mucho. ¿Por qué los judíos en los campos, que eran miles y llegaban miles todos los días, no pudieron someter a unos cuantos guardias a causa del profundo terror que les imponían? Cuando una revuelta en los campos hubiera terminado en una hora. Claro, hubiera habido muchos muertos, ¿no? Por las armas de fuego, etcétera, pero la superioridad numérica hubiera conseguido liberar los campos en su momento. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Y eso es lo que crea esa reacción también en la mujer, que dice, bueno, pues no hicieron nada, se lo merecían, ¿no? Todo lo que ella siente de niña, que es este dolor por los animales castigados que el padre le cuenta en las fábulas, termina convirtiéndose en desprecio con el tiempo. Ahora, también existen en la obra los animales reales, ¿no? Están los gatos, por ejemplo, que el padre termina amando a los gatos y ella también, y que son otra metáfora. Quise que esta obra fuera una antifábula. No hay una moraleja. Aquí no vamos a encontrar consejos morales ni una guía de lo que está bien y lo que está mal. Lo que encontramos es la impronta que deja en la psique de una mujer el haberse criado en medio del horror, pero que este padre verdugo convirtiera ese horror en historias de amor para su niña, que de cierta forma le compartiera la crueldad que él cometía, pero la tiñera con una patina de fantasía. Por supuesto, es una relación totalmente retorcida la que se da entre ellos y entre la madre, que finalmente es solo una comparsa. La madre realmente nunca tiene mayor peso, nunca condena, tiene reacciones, por supuesto, pero su papel como esposa de un alemán en el nazismo no es para nada condenar, es escuchar, atender y tolerar. Es un cómplice silencioso, como la historia nos ha enseñado que ha sido en esa época. La violencia aquí es un acto de amor hacia la hija. Y bueno, también hay otras metáforas, ¿no? Por ejemplo, la niña habla de las bestias rojas que recorren el país y sabemos que se está refiriendo a los integrantes del Ejército Rojo, a los rusos, que finalmente están destruyendo la Alemania nazi, porque sabemos que no fueron los estadounidenses quienes ganaron la guerra en Europa, fueron los rusos. Y bueno, también Rafael mencionó a Vasily Grossman, creo que hablamos de Vida y Destino, si no me equivoco, esta obra donde él se refiere a los alemanes, que sí, efectivamente a lo largo de las décadas han sido admirados por su capacidad enorme para poder convertir todo lo que hacen en una máquina finamente aceitada, precisa y que cumple todos sus objetivos.
Recordemos que en el nazismo se originaron empresas tan importantes como Bayer, la Volkswagen. Hugo Boss diseñó los uniformes que usaban los oficiales de la SS, se creó el refresco Fanta. O sea, fue una época en la que se hicieron aportes que hasta la fecha permanecen. Y bueno, ya me extendí demasiado, me gustaría seguir platicando tanto con Melissa como con Rafael. Y claro, por supuesto, si Armando, Gloria quieren intervenir, están invitadísimos. Es usted la palabra. Gloria, tu micrófono desactivado. Muchas gracias, Carlos Manuel, por sus palabras. Qué interesante visión las que nos han mostrado tanto Melissa como Rafael de este segundo libro que hemos presentado. Quisiera saber si Gloria y Rafael quieren hacer alguna, y Armando quieren hacer alguna aportación antes de despedirnos. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quedé muy interesada en Armando y su libro de El tren de los animales. Me parece un tema muy interesante y además muy, muy acertado los comentarios de Melissa y Rafael. Pues a mí no me resta más que darle las gracias a la FIL de Chihuahua, a la Coordinación Nacional de Literatura, a Armando Noriega por haberme hecho el favor de ayudarme a presentar a mi Morir en Abril, y bueno, invitar a las personas y agradecerles a las personas que se conectaron en tiempo real y a quien se conecte en un futuro, mañana, tarde o noche, y invitarlos a leer Morir en Abril. Es una novela publicada por el Lectorum y está a la venta en Porrúa, del Sótano y en la misma página del Lectorum. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Bueno, después de escuchar estas charlas en torno a ambas obras literarias, como dijo Gloria, invitamos a que nos siguen a través de las redes sociales a leer Morir en Abril y El fin de los animales. Son dos realidades diferentes y dos visiones diversas, una de Gloria G. Fons y otra de Carlos Manuel Cruz Mesa. A nombre de la Coordinación Nacional de Literatura y del Instituto Nacional de Bellas Artes, le doy las gracias a nuestros panelistas Armando Noriega, Gloria G. Fons, Melissa Montaño, Rafael Antúnez y Carlos Manuel Cruz Mesa por habernos acompañado. Les cedo las palabras a nuestros hostes de la Feria del Libro de Chihuahua. Muchas gracias. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y la Coordinación Estatal de Ferias del Libro de Chihuahua, la Feria del Libro de Chihuahua 2020, Habitar un Mundo Distinto, agradecemos la presencia de Gloria Fons, Carlos Manuel Cruz Mesa, Rosa Guadalupe García y a cada una de las personalidades que nos acompañaron en este evento. Asimismo, le agradecemos a ustedes, espectadores y espectadoras, que estuvieron al tanto de esta transmisión y los invitamos a que no se pierdan ninguna de las programación que tenemos en esta Feria del Libro 2020. Y les recordamos que en Chihuahua está sucediendo la cultura. Habitemos un mundo distinto. Gracias.